Bueno, buenos días, estudiantes de teoría y crítica. Vamos a ver cómo sale esto. Hoy es la teórica 1. La teórica 1 vamos a abordar lo que sería el núcleo 1 o el módulo 1 de este programa, que son las preguntas iniciales y fundamentales de esta materia. ¿Qué es teoría y qué es crítica? ¿Para qué sirve la teoría y para qué sirve la crítica? Seguramente preguntas que ni se les debe haber asomado por ustedes en el campo de lo pensable, de lo que podían pensar en sus años de carrera. Así, ¿qué es teoría y qué es crítica? Y ven en forma concreta para qué sirven. Se estarán preguntando qué tiene que ver el tráiler de Matrix que estaba atrás, que precede de alguna manera, precede esta breve teórica, que es un conjunto de enunciaciones que después espero profundizar y también que vamos a profundizar en grupo, en equipo, de la mejor manera que podamos, en principio en este formato virtual, pero después principalmente en las presenciales, cuando empecemos las clases presenciales. El séptimo arte, el cine, tiene sus virtudes y sin una mirada distraída, y vemos algunos pequeños fragmentos de este tráiler de Matrix, hay un fragmento especialmente interesante como base para poder entender o para poder disparar esto de qué es teoría y crítica y para qué sirve teoría y crítica. En un momento, ante la pregunta sobre la Matrix, se le dice a Neo, es el mundo que se presenta a ustedes para colgarlos de una verdad. Se lo voy a repetir. Es el mundo que se presenta ante ustedes para colgarlos de una verdad. Entonces aquí, en esta idea de construcción de verdad, estamos viendo también que existe esto de la ilusión y de la realidad, que aparece muy claro y con mucha fuerza en esta síntesis, en este tráiler. La ilusión y la verdad, los sueños y la realidad, los sueños y la realidad. Finalmente, para el campo de la filosofía, para el campo del pensar, el abismo entre las palabras y las cosas, entre los discursos, las teorías, todo lo que se presenta a ustedes como verdad, todo eso que se presenta como verdad, que los cuelga como verdad, y la realidad y las cosas. Ese abismo es el espacio de la crítica, pensar y problematizar y debatir y discutir y ayudar a caer velos. En ese abismo es el espacio de la teoría y de la crítica. Si ese espacio no existe, si ese espacio desapareciera, como es aproximadamente lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que les queda? Quedar colgados de la verdad que se les presenta, quedar colgados del mundo que se les presenta y aceptarlo naturalmente como se acepta el agua, el viento, la lluvia, ¿no? Como naturaleza. Y eso es un poco lo que se quiere, por eso la crítica no tiene un lugar central. La crítica, ¿por qué no tiene un lugar central? Y eso es obvio, en un espacio de la currícula, un espacio académico, en la discusión en general, bueno, teoría y crítica, que es un cuatrimestre en 6 años. Entonces, esto es un primer punto básico y fundamental. Si no existiera este abismo entre las palabras, los discursos y las cosas y la realidad, viviríamos en un planeta en donde todas las cosas se nos presentan como son. No haría falta la crítica y no haría falta la ciencia. Seríamos omniscientes y ya sabríamos todo. Entonces,
Esto tiene que ver con el horizonte, estas enunciaciones tienen que ver con el horizonte de sentido para el cual existimos como materia y como espacio dentro de la disciplina para pensar. Es el espacio dentro de la disciplina del distanciamiento, del pensamiento, de hacerles ver a ustedes ese abismo que hay entre lo que es el mundo que se les presenta como verdad y las cosas, y cómo son las cosas. Que finalmente la desaparición de ese abismo, la desaparición de ese espacio para pensar, tiene consecuencias inmediatas, muy simples. La más inmediata es la cárcel de sus mentes, o sea, la estrechez, la terrible estrechez del campo de lo pensable, cuando la visión de ustedes se limita nada más que a lo obvio que se les presenta. Entonces, esa estrechez en el campo de lo pensable, esa inconsciencia, que los hunde en una inconsciencia, ya que entonces lo que se hace, lo que hacen, normalmente es reproducir en forma más o menos inconsciente eso que les viene dado, sin saber de dónde viene, sin saber por qué, quién lo pensó antes. Entonces, está claro, esto es como una enunciación más simple, yo diría el horizonte de sentido, que el horizonte de sentido final tiene que ver con la libertad. Tiene que ver, como decía la clase de presentación, que dentro de esta disciplina, la arquitectura, ustedes sean tipos que sepan pensar. No estrechos de cabeza, estrechos de mente, que aceptan sin filtros, así como así, todo lo que les viene dado. Entonces, este es como un primer punto para pensar qué es teoría y qué es crítica. En ese marco nos vamos a meter ahora en algo más específico. Para hablar de teoría y para hablar de crítica, tenemos que entender qué es una disciplina, qué es disciplina, qué es disciplina. Para entender qué es disciplina, tenemos que entender dos diferencias. Primero, la diferencia entre disciplina y profesión. Y después la diferencia entre disciplina y técnica. Respecto de la primera, la diferencia entre disciplina y profesión, ustedes mayoritariamente vinieron a estudiar para ser arquitectos y para trabajar de arquitectos, y no para escuchar estas cosas, quizás. Quizás mayoritariamente no les interesa escuchar estas cosas, porque dicen, uy, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Si yo vine y yo estudié para ser arquitecto, para un estudio, para proyectar, para diseñar, para lo que normalmente, desde siempre, ustedes creen que desde siempre ha sido para ustedes la arquitectura, la práctica de la arquitectura. Entonces, esto tiene que ver con la profesión. No es lo mismo la disciplina que la profesión. Entonces, vamos a empezar a entender qué es disciplina a través de lo que no es. ¿Qué es la profesión? Como les decía, ustedes estudiaron para ser arquitectos. La profesión es el campo de la práctica, que tiene que ver, si bien en la etimología, el sentido, el significado, la profesión tiene que ver con ese campo de la ocupación, que tiene que ver con la división del trabajo. Bueno, Manfredo Tafuri, un crítico, fue el primero. Él marcó una inflexión en los años 70 en la historia y la crítica de la arquitectura. Fue el primero que realmente habló de crítica
frente a todas las narraciones, frente a todo lo que eran cuentitos. ¿Entienden? Eran cuentitos que se vendían a los estudiantes, a la gente, al campo, como realidad, como mundo. Bueno, las cosas son así. Bueno, para Alfredo Tafuri, esta idea de la profesión, de la ocupación, arranca en el Renacimiento, donde ya existía esta idea de arquitecto, de encargo, del encargo de una obra como se piensa ahora. Según él, ahí en el Renacimiento arranca esta idea ya de profesión. A Palladio le encargaban la obra y le pagaban. Entonces, esto es lo primero. La profesión implica una práctica que tiene que ver con la ocupación en el sistema capitalista de división de trabajo, donde el arquitecto tiene una tarea, como lo puede tener un contador u otras disciplinas que son profesiones, un abogado y otros. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que entender, que la profesión no es la disciplina. Vamos a ver ahora, la segunda diferencia es entre disciplina y técnica. Ustedes creen que son arquitectos en el marco de la arquitectura como una disciplina. Yo les digo que no, que básicamente la formación de ustedes es una formación técnica. ¿Y cuál es la diferencia entre una formación técnica y una formación disciplinar? La formación técnica implica una serie de destrezas para hacer algo. Un maestro mayor de obra, levantar una pared o hacer una puerta, una carpintería, levantar una casa, incluso hacer un proyecto con ciertas destrezas, implica una cierta cantidad de patrones que ustedes aprendieron y repiten para hacer algo. Está claro, eso es una técnica. Ustedes no piensan ni de dónde viene, ni por qué lo hacen así. No, lo aprenden, se transmite, se enseña